Hoy se viene. En el capítulo anterior vimos todo lo que tuvo que hacer la primera célula eucariota para pasar de ser simplemente una célula animal a ser el primer primate. Extinciones, salir del agua por primera vez, dinosaurios, evolución, cooperación... Pero es que lo de hoy ya es otro nivel. Hoy vamos a hablar casi exclusivamente de un solo animal. Un animal muy especial que ha llevado hasta el extremo el uso de una herramienta que le ha dado la evolución, la inteligencia, y que le permitiría al cosmos, parafraseando a Carl Sagan, estudiarse a sí mismo. Obviamente estoy hablando del Homo sapiens, de mí, de ti. Pero también vamos a hablar de cómo otros animales que habitan hoy la Tierra tienen comportamientos típicamente humanos, hecho que nos obliga a salir de nuestra burbuja humanocentrista y a ver la vida en nuestro planeta con otros ojos. Bienvenidos, bienvenidas al último episodio de la increíble historia de por qué estás aquí. Pásame el destornillador. Durante millones de años fuimos simplemente un animal más. Caminábamos por la sabana, compartíamos y robábamos recursos, formábamos vínculos, etc. Todavía no había ni templos, ni dioses, ni máquinas, solo instinto. Pero en ese momento ya se estaba fraguando algo mucho más profundo. Teníamos un cerebro más grande que la mayoría de mamíferos. La importancia de los vínculos y de la tribu era tan alta que se hicieron cambios neuroanatómicos en nosotros. La estrategia de la manada era de las mejores para sobrevivir. Y no somos los únicos que utilizan inteligencia emocional, social y práctica para vivir. Hay precedentes de otras especies, como chimpancés, elefantes y delfines. Por ejemplo, se ha observado que los chimpancés acarician, limpian y permanecen al lado de un compañero caído durante unas horas o incluso unos días. Incluso algunos los tapan con hojas o ramitas. También se ha visto como otros acumulan piedras cerca de algún árbol en particular, con un patrón regular. ¿Estaremos frente a un protorritual? ¿A un altar? Hoy en este vídeo vamos a ver cómo el ser humano forma parte del árbol de la vida, pero no de su cima. Pero regresando al primate ese que estaba en la sabana hace millones de años, de repente algo cambió. El clima, los animales, los árboles, todo estaba cambiando debido a movimientos de las placas tectónicas o a eventos magmáticos de la Tierra. Para sobrevivir teníamos que hacer algo que nos alejara de las ramas y nos acercara al futuro control del fuego. Muchas son las teorías que intentan explicar por qué el ser humano se puso de pie. Desde poder transportar objetos y crías más fácilmente, para poder ver mejor en la sabana africana, aunque esta teoría es bastante antigua y ya prácticamente nadie se la cree, hasta que estar de pie te protege de la exposición social, lo cual viene bastante bien en un continente tan caliente como África. O incluso, y esto bastante poca gente se lo cree, se habla de que la bipedestación apareció en entornos acuáticos poco profundos. ¿Por qué? Pues porque si estás de pie, la cabeza está fuera del agua. Pero bueno, realmente lo más aceptado es que seguramente fuese un proceso multifactorial durante miles de años. De hecho, y seguramente como vemos hoy en orangutanes y chimpancés, en las ramas nosotros ya estábamos de pie. El por qué nuestro tatarabuelo se puso de pie aún no lo tenemos muy claro, pero que hacerlo cambió la humanidad para siempre, eso sí lo tenemos bastante claro. Nos dio algunos problemas, díselo a las mujeres a la hora de parir o a toda la gente que tenía dolor de espalda, pero también nos dio muchísimas ventajas. Entre ellas tener dos lindas manos libres. Empezamos utilizando cosas que veíamos en la naturaleza, como una piedra para aplastar algunos frutos o algún palo para pelearse con alguien. Pero todo eso cambió cuando dejamos de simplemente utilizar lo que había presente a moldearlo. La primera piedra tallada no fue simplemente una herramienta, fue una idea. Una decisión consciente que abría un nuevo tipo de relación con el mundo. Una decisión que nos ha traído a aquí hoy y con la que tenemos que lidiar para no extinguirnos. Dejar de adaptarnos al entorno para empezar a transformarlo. Tío, fabricar una herramienta es algo espectacular. Díselo a un loro. Tienes que planificar qué quieres hacer, qué materiales quieres utilizar, tener una coordinación motora para poder crearlo y transmitirlo a tus compañeros, para que estos los pasen a la siguiente generación. Esto un loro no puede hacerlo. Ni un loro ni la mayoría de seres vivos. ¿Ves lo especial que eres? Es verdad que hay peces que utilizan piedras para romper conchas, o cuervos que incluso utilizan señuelos, pero no están creando nada, eso ya está ahí. Lo más cerquita serían los primates. Ellos sí que cogen algunas ramas y las afilan con los dientes para poder cazar termitas. Pero nada que ver con un buen arco, un buen martillo o un buen trípode. Las primeras evidencias que tenemos de uso de herramientas es de hace 2,6 millones de años. Nuestros antepasados, los Homo habilis, crearon las mitiquísimas piedras afiladas, que utilizaban para despiezar los animales o para cortar plantas. Tuvo que pasar prácticamente 1 millón de años para que el siguiente, el Homo erectus, crease una herramienta más compleja, el hacha de mano. La habilidad de fabricar un hacha de mano del Paleolítico inferior depende de un control cognitivo complejo de la corteza prefrontal, incluyendo la función de ejecutivo central de la memoria de trabajo. No es simplemente una actividad automática o de piloto automático. Hay que involucrar pensamiento estratégico, proyectar mentalmente el resultado futuro y transformar esa proyección en acción. Dr. Dietrich Stout,
neuroarqueólogo de la Universidad de Emory. A todo esto, tengo que deciros que la información que tenemos es muy escasa. Cada vez estamos encontrando más pruebas de que posiblemente antes del género Homo ya hubiese alguna especie que generase herramientas. Seguramente la realidad es muchísimo más compleja que lo que estoy contando hoy y que lo que sabemos. Pero bueno, sigamos con nuestra historia. Más o menos a la vez que se creaba el hacha de mano, otro evento paralelamente contemporáneo estaba pasando. Los mismos Homo erectus empezaban a controlar algo incontrolable, peligroso, pero también protector y acogedor si lo haces bien. Hace 1.700.000 años empezamos a usar el fuego. Que se enciendan las luces. No sé si alguna vez has probado la carne cruda o darle un mordisco a una pata de jamón serrano. Te digo yo que no es fácil de comer, pero si lo acercas a una llama, eso es otra historia. En 2012 se halló el primer caso aceptado por la comunidad científica de uso controlado de fuego. De hecho, desde la primera prueba que tenemos hace 1.700.000 años de que el Homo erectus usaba fuego hasta que tenemos pruebas de que lo dominan, pasan 700.000 años. Sí, la vida era muchísimo más lenta antes, pero es que tienen que pasar otros 600.000 años más para que se considere que el Homo erectus controla ya de forma regular el fuego. Es decir, que lo usa para cocinar, para calentar la casa, para ahuyentar depredadores, etc. Usar el fuego nos dio la oportunidad de protegernos del frío de la noche, de protegernos de depredadores, de colonizar ambientes con temperaturas más bajas. Pero no solo eso, nos dio muchas cosas que hoy en día todavía estamos notando. Gracias a que el fuego rompe las paredes celulares de la comida, podemos digerirla mucho mejor. Conseguimos más energía por bocado que antes. Esto nos permitió reducir el tamaño del intestino y aumentar el del cerebro. Cocinar fue un gran descubrimiento, no solo porque nos dio mejor comida, o porque nos hizo físicamente humanos. Hizo algo aún más importante. Ayudó a que nuestros cerebros crecieran, proporcionando a un cuerpo humano ordinario una mente humana brillante. Richard W. Wrangham, profesor de antropología biológica en la Universidad de Harvard. El hecho de comer comida cocinada hizo que la energía que teníamos que invertir en poder masticar se redujese tanto que ya directamente algunos músculos que teníamos mandibulares ya no hacían falta. La liberación de la mandíbula nos permitió tener un cerebro todavía más grande, una cara más plana y unos dientes más pequeñitos, lo cual también daba más espacio para los órganos fonadores, claves para el habla. También nos permitió seguir despiertos después de la puesta de sol, algo exclusivo de primates, y que permite contar historias al fuego, crear mitos, pensamiento abstracto y más cohesión social todavía. Las hogueras en ese momento se convirtieron en los sitios de reunión, y seguramente también estaban asociados a los primeros rituales funerarios. Al fin y al cabo, el fuego es calor, es luz, es muerte y es vida, todo a la vez. Si hoy te quedas embobado mirando el fuego, tú imagínate hace cientos de miles de años sin TikTok. Todo esto estaba ocurriendo paralelamente a otro evento que nos hace muy humanos, y que lamentablemente no vemos de forma tan compleja en otros animales. Todas esas ideas, pensamientos y mitos que se generaban a través del fuego deseaban ser dichos. El lenguaje estaba naciendo. Cuéntame. Saber cuándo empezamos a hablar es un reto gigantesco. Se ha visto que los Homo erectus ya podían tener áreas asociadas al lenguaje, gracias a un molde de cavidad craneal, y que los neandertales ya tenían el gen FOXP2, típicamente asociado al desarrollo del habla y a la sintaxis. O sea, que a pesar de que tenemos indicios que hace más de medio millón de años quizá ya podía haber un lenguaje primitivo, no sabemos realmente a ciencia cierta si de verdad era así. Lo que sí sabemos es que hace 100.000 años ya fijo tenía que haber. La complejidad simbólica que rodeaba ya al Homo sapiens era tan alta que se requería de un lenguaje complejo. No sabemos cuál fue la primera palabra, pero sí sabemos que hace 100.000 años alguien contaba historias y alguien las entendía. Tan importante fue para nosotros el lenguaje que, incluso a pesar de que había mayor riesgo de atragantamiento, la laringe bajó, dándonos una mayor variedad de sonidos vocálicos. Nuestro cráneo se adaptó a ser mayor y a acomodar el tracto vocal, además de que nuestros oídos internos se desarrollaron un montón más. Pero no solo eso, no hizo cambios anatómicos sin más. El desarrollo del habla es tan vital para nosotros que algunos autores lo indican como aquello que nos hace humanos. El lenguaje articulado ha permitido crear todo lo que ves a tu alrededor, lo bueno y lo malo. A partir de ese momento ya podíamos poner normas, intenciones, forjar alianzas, crear una base política y moral de la manada. Esto un loro no lo hace. Esto permitió al Homo sapiens estar en grupos cada vez más grandes. Ya se superaba el límite del vínculo por contacto físico. Ahora ya podías estar en una misma tribu sin tener que conocer a todo el mundo. Había algo mayor que nosotros que nos unía. El lenguaje fue el puente entre la carne y la cultura. A medida que el habla se iba desarrollando y las ideas se iban forjando en nuestro interior y podían ser compartidas con los demás, otra forma de comunicación aparecía, tan fuerte y poderosa o más que el habla, el arte. Pásame el pincel.
Las primeras muestras de arte aún conservadas son de más o menos hace unos 100.000 años en Sudáfrica. Todavía no eran figuras claras, eran realmente algunas líneas y patrones geométricos. No era un bisonte o un señor cazando. ¿No os encantaría saber qué estaba intentando transmitir ese alguien hace 100.000 años? Porque a mí sí. Este tipo de arte ya nos demuestra que nuestros antepasados tenían pensamiento abstracto. No era un ser vivo que simplemente reacciona al presente, sino que está empezando a ir más allá. En España, más o menos contemporáneamente a nuestros amigos sudafricanos, se estaban creando conchas perforadas con pigmento ocre. Seguramente no fue un Homo sapiens el que lo hizo, sino un Neandertal, pero bueno. Y lo genial de todo esto es que esta concha podía ser llevada. Hablamos de ornamentación, de simbolismo. Un león no se pone un sombrerito. Parece algo insignificante, pero era algo prácticamente único en la vida de la Tierra. A pesar de que otros animales como los cuervos, chimpancés o elefantes también usan ornamentación, en nuestro caso empezaba a verse una complejidad nunca antes vista. Otra vez en mi tierra, España, hace 64.000 años, los neandertales dejaron otro hito artístico de la humanidad. Y en Alemania, hace 40.000 años, ya podemos ver las primeras esculturas. Una mujer tallada en marfil y con los rasgos sexuales súper desarrollados. El simbolismo figurativo acababa de nacer, y ya sin dejar de nombrar otras obras mundialmente famosas como la Venus de Willendorf o las cuevas de Altamira en España. La presencia de huellas de manos femeninas en cuevas como Altamira sugiere que las mujeres no solo participaron en la creación artística, sino que estuvieron en muchos casos en el centro de los rituales simbólicos. Este hallazgo desafía la visión tradicional y otorga al arte rupestre un significado más inclusivo y comunitario. Olivia Rivero Vilá, profesora e investigadora en la Universidad de Salamanca. Es clave ver al arte como un salto evolutivo tan grande y tan profundo como el dominio del fuego o el desarrollo del habla. No solo fue decoración y entretenimiento, ojo, nos otorgó un nuevo tipo de mente, capaz de proyectarse más allá del presente, del cuerpo y de la muerte. Nos ayudó a entender que un símbolo, como una mano, podía representar una idea, lo cual fue fundamental para la religión, la abstracción o la escritura. Al fin y al cabo, el arte no está representando lo visible, está representando lo invisible. Además, con el arte nace el yo narrativo. Cuando un Homo sapiens pintaba una mano en una cueva, estaba diciendo yo estuve aquí, y por lo tanto, yo tengo una historia que contar. Lo cual implica comprender que los demás también tienen historias que contar, también ven o sienten, igual que lo estoy haciendo yo. La representación artística nos dio imaginación visual, coordinación ojo-mano muy precisa, memoria episódica, reforzando el córtex prefrontal, visual, parietal y motor. El arte fue un impulso evolutivo brutal para el ser humano. Es verdad que el arte no nos hizo humanos, pero sí nos hizo conscientes de quiénes éramos. El arte está completamente ligado a los ritos funerarios, a las representaciones de los animales totémicos y a las escenas simbólicas. Se estaba creando la cosmovisión, pensar en lo que no se ve, en lo que está más allá de la muerte o de las estrellas. Y todo esto nos llevó al siguiente gran paso de la increíble historia de por qué estás aquí. A partir de ese momento ya no solo se representaba lo que se veía, también lo que se sentía, se temía o se creía. ¡Hola, Zeus! El día que nuestros antepasados empezaron a enterrar a los suyos con flores, algo cambió. No era simplemente arte, era alma. Y con ella nacieron también los mitos, los dioses, los símbolos y esencialmente nosotros. Un mito es una narrativa simbólica que intenta explicar el origen del mundo, desde el origen del sol y del mar hasta el origen de la maldad y los seres humanos. De hecho, antes de la ciencia era la forma de conocimiento más poderosa que teníamos. No sé si os habéis fijado, pero me encanta compararnos con loros. ¿Tú te imaginas a un loro explicando a otro loro cómo se formó el sol? ¿Ves lo especial y genial que es que un animal random de la Tierra haya empezado a hacer eso? Somos increíbles, eres increíble. Que los humanos estemos contando historias nos demuestra que somos capaces de imaginar mundos invisibles, con intenciones invisibles. Por ejemplo, la de un dios o la de un espíritu, de dar sentido a la vida y a la muerte, y sobre todo, de crear una narrativa común, una identidad grupal. El mito nos permitió crear sociedades gigantescas basadas en una misma ficción. A partir de ahora ya podíamos ser millones en el mismo sitio. Había algo ultra superior a nosotros que estaba estableciendo las normas, la ética y la jerarquía. Unas estructuras sociales que permitían la cooperación a gran escala. Y con ello aparece la religiosidad, la preocupación de qué hay en el más allá. Enterramientos simbólicos en Skull hace 90.000 años. Venus con un posible uso ritual en Hogle Fels hace 30.000 años. O cráneos pintados en Çatalhöyük
hace 7000 años, nos demuestran que somos unos seres espirituales. Nacen los tótems, los signos, los amuletos. El símbolo permitió hacernos pensar sin palabras, dejar huella de una idea, y también sentó las bases para la escritura. Pero antes de escribir ocurrió otro gran evento, uno que permitiría la formación de reinos, imperios y civilizaciones. ¿Paramos a comer algo? La Revolución Neolítica. Hace 10.000 años, en diferentes sitios del planeta a la vez, los humanos decidieron parar. Ya no recolectarían ni cazarían más. Empezarían a cultivar y a domesticar animales. Estos primeros granjeros permitieron aumentar la población, crear aldeas y ciudades, la aparición de oficios, jerarquía, comercio, aunque también nuevas situaciones genéticas, como la tolerancia a la lactosa, por ejemplo. En esas primeras ciudades, el templo era el centro. Lo religioso y lo político eran distintas caras de la misma moneda. Realmente no había distinción entre gobernante y sacerdote. Y esta estructura jerárquica de miles de personas requería de un orden. Al principio había unas tablillas de arcilla en la que una persona iba contando los granos, el ganado o el comercio. Pero estos símbolos evolucionaron, hasta que hace solo 3200 años, en Sumeria, se inventó la escritura llamada como cuneiforme. Durante cientos de miles de años los humanos habían compartido historias que flotaban en el viento. Pero un día, hace solamente 3000 años, alguien dibujó un sonido en arcilla y ya nunca volveríamos a ser los mismos. La historia se convirtió en historia. La información ya no dependía de la memoria, se estabilizó la cultura y se aceleró su evolución. Aparecieron leyes, contratos, alianzas, literatura e historia. La mente humana empezó a pensar de forma distinta, estructurada, lineal y acumulativa. Todo esto ordenó el caos, aunque también lo ordenó aquella persona que tenía el poder y que sabía escribir. Por ejemplo, el código de Hammurabi o las normas egipcias marcan el paso de la ética oral al control social sistematizado. Por otro lado, los mitos tribales pasan a ser teologías, con moral, con cielo, infierno y escrituras sagradas, con todo lo que eso conllevó. En la revolución axial, desde el 800 al 200 a.C., aparecen los grandes sabios, como Buda, Confucio, Sócrates, que dan un giro total a lo que es la introspección, la ética universal y la trascendencia interior. Repito, yo no veo a un loro hacer estas cosas. Más tarde la humanidad empieza a diferenciar la experiencia del mito. Nacen la razón, la lógica y el método, sobre todo en Grecia, India y China. Los símbolos, los dibujos, las letras, los oficios, los comercios, todo ello nos llevó a cartografiar el mundo, el cielo que nos cubría y el mar que nos rodeaba. Queríamos saber. ¿Qué hay más allá? ¿Quién hay en esa isla? ¿Por qué nos hacen daño? ¿Por qué les hacemos daño? El mundo y las sociedades eran cada vez más complejas, a pesar de que nosotros éramos prácticamente iguales que hace 10.000 años. Mientras otras especies estaban todavía enfrascadas en la fabricación de herramientas muy simples, como unas cositas, el ser humano creó un sistema de innovación encadenada. La invención de la rueda en el 3500 a.C. llevó a la invención de los relojes, que llevaron al telescopio, que llevó al método científico, que llevó a la revolución industrial, a la revolución genética y hoy a la revolución digital y de las IAs. El animal que construye sus propias prótesis. La tecnología desde tiempos inmemoriales nunca ha sido del todo externa, ha sido una extensión de nuestra mente. Cada tecnología cambia la percepción de nuestro tiempo, del espacio y del yo. Hace 3000 años con la escritura se alteró nuestra memoria, hoy con las IAs se altera nuestra capacidad de atención. Las herramientas no solo amplifican el cuerpo, modifican el cerebro, pero nosotros seguimos siendo prácticamente los mismos que estaban habitando los ríos Éufrates y Tigris hace miles de años o los alrededores de Stonehenge en Bath. Por eso, a medida que aumenta nuestro poder técnico, las preguntas espirituales se mantienen prácticamente iguales. Aquellas mismas que nos hacíamos cuando estábamos haciendo un negativo de nuestra mano en la cueva, o mirábamos al cielo desde un monte en Jerusalén. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy vivo? ¿Hay un propósito? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? Y luego ya preguntas actualizadas. ¿Quién soy yo si todos mis recuerdos están en la nube? ¿Qué es la conciencia si puedo simularla? ¿Un algoritmo tiene alma? Hace 2 millones de años tallamos una piedra. Hoy estamos creando vida artificial y nos estamos yendo por el espacio. Pero quizá en lo más profundo seguimos buscando lo mismo. Comprender quiénes somos y qué podríamos llegar a ser. Recuerda que el objetivo de esta serie ha sido en todo momento recordarte lo especial que eres. Recordarte que eres el fruto de millones de alguienes que
que vivieron hace miles de años, probablemente haciéndose las mismas preguntas que te haces tú hoy. En esta serie hemos visto los grandes hitos que han tenido que ocurrir para que estés tú aquí, ahora, viendo este vídeo, dándole like y suscribiéndote. Me lo he pasado genial haciendo esta serie desde el nacimiento de la vida hasta nosotros hoy día. Y han sido solo 3 episodios, me gustaría que fuesen 3000, pero es que la ciencia y espiritualidad que más caracteriza a este canal debe volver. Espero que tú también te lo hayas pasado muy bien, hayas aprendido algo y de verdad te sientas especial. Que estés aquí es mágico. Tienes sobre ti y tu alma la acción de trillones de seres vivos que decidieron seguir adelante a pesar de todas las dificultades. Intentaron ser la mejor versión de sí mismas. Y con eso fue suficiente para que cientos de millones de años más tarde estuvieses tú aquí. Gracias por ver el vídeo. Todo el mundo puede encontrar el equilibrio otra vez. Recuerda que subo vídeos a Instagram y a TikTok. Me encantaría saber qué opinas de esta serie. La he hecho con mucho amor y mucha ilusión. Te leo en comentarios. Nos vemos pronto con más ciencia desde perspectiva humana. ¡Chao!